Superado aquel tropiezo, la Alemania nazi iba a iniciar la contienda. Todavía hubo desesperadas negociaciones diplomáticas, pero ya comenzaba a respirarse el aire impregnado de pólvora y de muerte. Lunes 28. Comienza la última semana de agosto, la última semana de paz. En París son evacuados los niños. La población cuenta con que habrá bombardeos cuando comience la guerra. Ceux que nulle occupation ne retient dans la capitale sont évacués. La tensión aumentó constantemente en las 2 últimas semanas antes del estallido de la guerra. Sin embargo, era para todos muy difícil imaginarse que la vida, la propia vida, podía ser destruida, que el mundo se desharía en pedazos y que ya nada sería como había sido antes. El poder del hábito es casi insuperable. Ese lunes, el embajador inglés Henderson vuela a Berlín para hablar con Hitler. Este ofreció a los ingleses protección para el Imperio Británico en todo el mundo si la cuestión polaca es solucionada como él quiere. Cancillería del Reich. Hitler es informado que Inglaterra está dispuesta a pactar con Alemania solo con la condición de que Polonia sea incluida en el acuerdo y no sea objeto de tratados por separado como lo quiere el Führer. Polonia se manifiesta dispuesta a conversar. El embajador británico es terminante. Todo depende del arreglo con Polonia, pero la propuesta alemana no hace referencia al respecto. Hitler dice que contestará al día siguiente. Para Inglaterra está claro que ayudará a Polonia. Recuerdo la gran euforia desatada al arribar la noticia de que los ingleses ayudarían a Polonia. Así lo leímos en la prensa. La radio pasó entonces música inglesa y escocesa. Cuando veíamos a un inglés en la calle, lo cual era naturalmente raro en Bromberg, le regalábamos flores. Era una gran esperanza, casi una experiencia religiosa. Inglaterra transformada en gran potencia y en la imaginación polaca más grande que lo que era en realidad. Al otro día, el 29 de agosto, Hitler le manifiesta al embajador inglés que está dispuesto a recibir a más tardar hasta el otro día por la tarde a una personalidad polaca investida con plenos poderes. Henderson intenta bloquear ese ultimátum presentado como oferta. No hay tiempo, dice, pero Hitler le responde que un vuelo Varsovia-Berlín dura solo 90 minutos. Cuando Henderson se va, Hitler le dice en tono vulgar a Ribbentrop: esta noche idearé algo diabólico para reventar a los polacos. En Londres, el gobierno inglés espera la respuesta de Hitler. Chamberlain lee una declaración en la Cámara Baja. La condición para negociaciones con Alemania, dice, es la reducción de la tensión creada por los incidentes en la frontera germano-polaca. Y para ello, Alemania y Polonia deben conversar. Solo así podrá ser salvada la paz. Ese 29 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores francés le solicita al dictador español, Francisco Franco, que interceda ante Hitler para prolongar la paz por 10 días. En 3 días estallará la guerra. La vida parece tomar su curso habitual a pesar de que mientras tanto se ven adornos bélicos en algunos desfiles de moda. Sin embargo, el mundo ya no es el mismo.
En Londres, como ya antes en París, los niños son evacuados. The efficiency with which these schemes of evacuation have been planned and executed is a consoling thought and a matter of congratulation to the organizers. The departure of the children, in particular, has been a triumph of orderly precision. From cities and towns, children in their thousands have left their parents behind and been drafted off to safety zones. Lo que parece un viaje de vacaciones es la brutal realidad antes del comienzo de la guerra. And is even regarded as just another holiday. With food and clothing, they entrain for their excitingly unknown destination. Pocos días antes del comienzo de la guerra fueron repartidas máscaras de gas. Yo, como norteamericano, que no era del lugar, debía hacer fila para obtener una. Todos pensábamos que en caso de bombardeo caerían bombas de gas. Por ello, las cajitas con el lazo colgaron de nuestras espaldas algunos meses. Los preparativos para la guerra se hallaban en pleno desarrollo en las ciudades. Fueron pintadas flechas en edificios señalando hacia el próximo refugio antiaéreo. En Hyde Park se cavaron fosos como refugio para la población en caso de bombardeos aéreos. Y también se dejaron ascender globos en toda Gran Bretaña para impedir el vuelo de bombarderos a baja altura. Con sacos de arena se intentaba proteger a los edificios de las bombas enemigas. Returning to the civilian aspect of these feverish days, here is a poignant comment on the times in which we live. Invalids, young and old, los pequeños pacientes son evacuados desde los hospitales de Londres al campo. Pathetic indeed that in the midst of their suffering, these innocent human beings should have to endure this threat of misery to come. At any rate, evacuation is carried out with maximum speed and minimum discomfort. Alrededor de 100.000 estadounidenses, entre ellos 25.000 turistas que se hallan en Europa en esos días, intentan regresar a casa lo antes posible. Pero no hay bastantes barcos y el gobierno estadounidense tiene obligaciones contractuales de tratar a todos los americanos como ciudadanos estadounidenses. También refugiados intentan llegar a Estados Unidos. Uno de ellos es Robert Kepner, de origen alemán, más tarde fiscal en los procesos de Nuremberg. Wir kamen in den Vereinigten Staaten unter einer gewissen... Arribamos a Estados Unidos bajo una cierta depresión, porque para nosotros no había duda de que estallaría una guerra. Dass ein Krieg ausbrechen würde. Natürlich ließ sich schwer sagen. Naturalmente, era difícil decir si los Estados Unidos se verían envueltos o no. Daran schon direkt beteiligt sein würde oder nicht. Barcos europeos son retenidos por las autoridades en el puerto de Nueva York. Sin embargo, a primeras horas de la mañana, el buque alemán Bremen logra huir sin pasajeros a bordo. Marlene Dietrich vuelve de sus vacaciones en Europa para filmar en Hollywood una nueva película. Tendrá el papel de Frenchy en Arizona. El 30 de agosto, 2 días antes del estallido de la guerra, Polonia declara la movilización general. El fin de semana anterior, luego de la suspensión del ataque alemán, ya habían sido tomadas medidas de movilización, pero por presión de los ingleses no fueron continuadas. La situación que podíamos observar en el exterior indicaba que los alemanes habían terminado su concentración de tropas.
Ello nos obligaba a una movilización propia. El 23 y 24 de agosto comenzó una movilización parcial. Un par de días después, el 30 de agosto, fue ordenada la movilización general. En ese momento arribaron juntos los embajadores de Francia y Gran Bretaña, diciéndonos que debíamos detener la movilización, ya que podría provocar a los alemanes. Eso fue el 30 de agosto, y la movilización fue detenida. Żeby raczej z tego zrezygnować. Dlatego, że to może, powiedzmy sobie, sprowokować Niemców do akcji. A to już był, powiedzmy El mariscal Smigli preguntó si era posible todavía anularla. Sí, era posible, y fue detenida. Los carteles pegados se retiraron. Finalmente se anunció la movilización el 31 de agosto, luego que fracasaran las negociaciones en Berlín y Londres, en las que se aspiraba a que Hitler hiciera concesiones. Dopiero ogłoszono tę mobilizację 31. Kiedy te, jak to się mówi, przekonania, zabiegi zmierzające do tego, że Hitler ustąpi, o których była mowa w Berlinie, powiedzmy sobie, i w Londynie, okazały się zawodne. A medianoche vence el ultimátum de Hitler. En su última conversación con el embajador inglés, Henderson había exigido el envío de una personalidad polaca con plenos poderes. Henderson sabe que ello no es posible en tan corto tiempo. Poco antes de medianoche, llega el embajador británico. La posición de Inglaterra es la de un intermediario entre Alemania y Polonia. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Ribbentrop, que espera al embajador, se muestra nervioso. Su rostro está pálido. ¿Dónde está el polaco que iba a traer su gobierno?, le pregunta al diplomático inglés. El plazo ha expirado. Luego comienza un juego táctico. Ribbentrop lee en voz alta un documento de 16 puntos redactado para crear confusión. Los puntos contradicen las verdaderas intenciones de Hitler, sugiriendo una disposición al compromiso al que Hitler no está dispuesto bajo ningún concepto. Henderson desea ver el documento. Ribbentrop se lo niega y dice: las propuestas quedaron sin efecto, pues el plazo se ha cumplido. Un juego macabro. Al otro día, el embajador polaco se entera de los 16 puntos y los rechaza por inaceptables. Henderson no capitula. Le pide a su colega polaco que interceda ante su gobierno para el envío de un negociador a Berlín a efectos de discutir acerca de los 16 puntos, pero Polonia se opone a una misión de ese tipo. Und außerdem das Volk, das ganze Volk, hat das Gefühl, das ist ein bellum justum. Todo el pueblo opinaba que era una guerra justa, que se debía defender la independencia por la que se había luchado casi 150 años. El mariscal Smigli-Ritz dijo una vez: si cedemos a los rusos, perdemos el alma. Si capitulamos frente a los alemanes, perderemos a lo más la vida. Ello suena muy polaco. Vor den Deutschen kapituliert, da können wir höchstens unser Leben verlieren. Das klingt sehr polnisch. No obstante, el gobierno está dispuesto a negociar. La cuestión es solo si los alemanes invitan a los polacos o si el embajador polaco debe presentarse por iniciativa propia en Berlín. Al embajador Lipski, en Berlín, le es comunicado que no está autorizado a recibir ni a discutir propuestas. El mediodía del 31 de agosto, Hitler da la orden definitiva. La ofensiva dará comienzo el 1 de septiembre a las 4:45 horas. Y agrega que luego de agotarse todas las posibilidades políticas a efectos de eliminar con medios pacíficos una situación insoportable en la frontera del este, él, Hitler, se ha decidido por la solución violenta. La ofensiva es posibilitada por el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, firmado hace pocos días, que quita a Hitler el temor de un ataque de Stalin en caso de una invasión alemana a Polonia. El ministro de Relaciones Exteriores soviético, Molotov, legitima nuevamente la firma del acuerdo ante el Soviet Supremo antes de la ratificación final y echa las culpas indirectamente a ingleses y franceses que también aspiraban a un acuerdo, pero que habían venido sin poderes a Moscú. Por última vez, el Papa ruega en nombre de Dios a los gobiernos de Varsovia y Berlín que no empeoren las tensiones.
El Consejo de Ministros francés, que se reúne ese 31 de agosto, declara nuevamente que Francia cumplirá rigurosamente con las garantías dadas a Polonia. En Inglaterra finaliza la movilización de la flota. También los últimos reservistas del ejército regular son llamados a filas ese último día de paz. Un verano llega a su fin diferente a lo que los europeos habían esperado. Toda la ciudad está en pie de guerra. También los reservistas suplementarios son llamados a las armas. Inglaterra está pronta para declararle la guerra a Alemania si Polonia es atacada, pero la distensión y el optimismo en los rostros engañan. Casualmente me dirigí a la estación Victoria. Allí vi un transporte de tropas por primera vez en mi vida. Era un transporte de hombres muy jóvenes. Yo quedé bastante sorprendido. Los jóvenes parecían todos de buen humor. Y sus padres y amigos que miraban al tren y saludaban, también parecían estar de buen ánimo. Pero cuando el tren abandonó la estación, la mayoría de las mujeres irrumpió en lágrimas. De pronto me quedó claro que mantenían la tradición inglesa de mantener las orejas tiesas hasta que los jóvenes ya no podían verlas. Luego dejaban caer la máscara. Era increíblemente triste ver cuán afligidas estaban, pues todos creían que la guerra, los encuentros armados, eran inevitables. La última tarde en tiempos de paz, Göring recibe nuevamente al embajador inglés. En un último intento, este le pide a Göring el texto auténtico de la propuesta de 16 puntos que Ribbentrop le ha negado. Göring le dice que planea de cualquier forma dar a conocer los 16 puntos por radio para demostrar la buena voluntad de Alemania. Y agrega que la posición de los polacos la demuestra el telegrama al embajador Lipski, que desautoriza toda conversación. El telegrama polaco fue interceptado por los servicios de información de Göring. Son las 18:15 horas. Faltan solo 10 horas y media para el ataque contra Polonia. Ribbentrop recibe al embajador polaco, quien desea negociar. ¿Tiene usted poderes plenos?, le pregunta de inmediato Ribbentrop. No. Entonces, no necesitamos continuar hablando. Lipski desea telefonear la respuesta a Varsovia, pero todas las líneas están muertas. Cuando el embajador inglés se entera de la conversación de Lipski con Ribbentrop, dice: era la hora cero. Comienza la puesta en escena de la guerra. A las 20 horas, un comando alemán de apariencia polaca asalta la radioemisora alemana Gleiwitz, en la frontera germano-polaca. Y emite un comunicado en idioma polaco afirmando que la emisora se halla en manos polacas. Uwaga, uwaga! Tu Gliwice, tu Gliwice. Radiostacja znajduje się w rękach polskich. Rodacy, nadszedł czas rozprawy między Polakami i Niemcami. Para hacer creíble la acción, un preso narcotizado es ejecutado en el lugar. El comunicado finaliza con la proclama ¡Viva Polonia! Nadszedł czas rozprawy między Polakami i Niemcami. Musimy się zjednoczyć. Niech żyje Polska! Con el fingido asalto a la emisora Gleiwitz se crea el primer motivo para la invasión de Polonia.
Queda un cadáver. Pero todo debe aparecer como si fuera verídico. Es el cadáver de Franz Honiok, quien fue arrestado exclusivamente para este propósito. Un segundo comando alemán, aquí en una reconstrucción fílmica, creará un incidente fronterizo. El objetivo es la aduana alemana de Hochlinden. Ya fue atacada hace una semana, cuando Hitler suspendió el planeado ataque a Polonia en el último minuto. Ahora llegó el momento. Otra vez se ven misteriosas limusinas oscuras al borde del bosque. Nuevamente atacan los hombres la aduana. Es el 1 de septiembre a las 4. Sin ser notado por el comando, son ubicados en el lugar presos de un campo de concentración, muertos. Las víctimas son fotografiadas. Las fotos van a Berlín destinadas a la opinión pública mundial. A las 4:45 del 1 de septiembre comienza la guerra contra Polonia. El barco de guerra alemán Schleswig-Holstein cañonea a posiciones polacas delante de la ciudad de Danzig. Soldados alemanes saltan a tierra. En el centro de Danzig tienen lugar enconados combates. La Segunda Guerra comienza su implacable desarrollo. Pero Hitler le echa la culpa a Polonia. 2 veces en una frase miente al mundo. Da una hora falsa y pone a Alemania como defensora diciendo: desde las 5:45 se responde ahora al fuego. Esta ha sido